Estimados miembros de la comunidad académica, el Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, en alianza con GIDIT, presenta su tercera entrega del programa Diálogos Tributarios, en esta oportunidad para conversar sobre la imposición de la economía digital en tiempos de COVID-19. Evidentemente, este esfuerzo que realizamos de manera conjunta está orientado a incentivar la investigación y, sobre todo, proponer soluciones a problemas que presenta la sociedad. Para lo cual, el día de hoy, el conductor del programa, el profesor Luis Durán Rojo, tiene como invitado a Fernando Serrano, un amigo de Perú, un amigo del colegio de la Universidad Nacional de Trujillo, quien es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Le doy la bienvenida a ambos a este programa y dejo el uso de la palabra a Raúl para sus comentarios correspondientes. Adelante, Raúl. ¿Qué tal? Muchas gracias, Rubén. Muy buenas noches a todos. En especial agradecer la presencia del profesor Fernando y del profesor Luis Durán. Agradecerles a todos que nos puedan seguir y que nos vienen siguiendo a lo largo de todas estas entregas. Esta, como bien dice Rubén, es la tercera entrega. Tenemos en este momento al profesor Fernando con quienes vamos a poder compartir y charlar en relación al tema que es la imposición de la economía en tiempos de COVID. Comentarles brevemente que este proyecto fue concebido como un medio para profundizar la investigación académica. Cuando nos juntamos para evaluar cuál era el norte de este proyecto y cómo sostenidamente venimos teniéndolo, apuntamos a que era necesario desde generar un espacio en el cual podamos tener un diálogo, fomentar la investigación jurídica, en este caso en materia tributaria internacional, en temas de actualidad, y en consecuencia, con ello, beneficiar a la comunidad universitaria, a la comunidad de profesionales, y desde nuestra posición, aportar y contribuir de alguna manera en la sociedad en la generación de nuevo conocimiento y en el gusto por esta rama, porque los temas que vamos tocando semana a semana, sin duda son temas muy interesantes. Este no es la excepción. Y bueno, solamente para cerrar, reiterar el agradecimiento al profesor Fernando. Como todas las semanas, hemos tenido un incremento en nuestros seguidores, así que estamos muy agradecidos con ustedes por compartir el evento, por estar atentos, por participar. Y sin más, le doy pase al profesor Luis Durán para que dé inicio en la conducción con el tema y la agenda suntuosa que tenemos. Por favor. Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a empezar nuestro tercer programa y tenemos como invitado al querido Fernando Serrano Antón, con quien vamos a hablar sobre la tributación de la economía digital. Quiero empezar agradeciendo a todas las personas que nos han acompañado ya en los dos programas anteriores y que hoy han seguido haciéndolo o van a seguir haciéndolo. Creo que las reuniones están causando una simpática reacción de muchos de ustedes. Recibo correos electrónicos proponiendo nuevos temas. He recibido también preguntas sobre ideas para investigar a la luz de lo que hemos conversado en las dos reuniones anteriores. Y lo más importante es que no solamente se están conectando personas dedicadas al derecho tributario y en concreto a la tributación internacional, sino que además se están conectando otro tipo de perfiles profesionales. Por ejemplo, personas dedicadas a la actividad pública, funcionarios estatales, empresarios que siguen un poco estos temas, intentando descubrir lo apasionante que significa la materia tributaria y los entresijos que se están generando a la luz de nuestro problema mundial de la pandemia del COVID-19. Bien, quisiera empezar situando un poco nuestra reunión en el día de hoy.
Lo que vamos a tratar, como ya adelanté, es la situación de la tributación de la economía digital en los tiempos de pandemia por COVID-19 y el futuro siguiente. Vamos a tener 3 momentos. En el primer momento vamos a conversar rápidamente sobre algunas cuestiones vinculadas a la situación de la economía actual y la influencia que tienen las cuestiones digitales y sobre todo los sistemas digitales en la vida de las personas, cómo empieza esto a cambiar. En un segundo momento vamos a repasar la situación de la tributación de la economía digital hasta antes del inicio de la pandemia. Y finalmente, con Fernando vamos a comentar qué es lo que podría ocurrir en breve o en el mediano o en el largo plazo en relación a este tema. Quiero empezar contándoles un poco, en este contexto, la cuestión trascendental. La cuestión trascendental viene de la pregunta siguiente. Existe una serie de empresas, fundamentalmente transnacionales, pero no solo ellas, sino un conjunto de actividades que empiezan a desarrollarse en el mundo digital y que empiezan a tener mucho contenido sobre las economías, digamos, anteriores a esta etapa. Y entonces la cuestión que nos hemos estado preguntando en los últimos años, de la mano de la OECD y de los investigadores, por supuesto, es si corresponde o no la tributación sobre este tipo de actividades o esta nueva economía. Si esta tributación cambia en algún sentido el escenario que había en el derecho tributario y en los instrumentos que teníamos para gravar antes de la irrupción de este nuevo modelo de sociedad económica que estamos desarrollando. Esta cuestión, además, entra en relevancia ahora, porque a propósito de la pandemia contra la que estamos luchando a lo largo del mundo, la cuestión ¿es momento de grabar? ¿No es momento de grabar estas actividades? Quiero empezar haciendo alusión al reporte de la OECD, que se llama, un reporte que ha salido hace unos días, que se llama Tributación y Política Fiscal en respuesta a la crisis de coronavirus, fortaleciendo la confianza y la resiliencia. En ese documento, la OCDE releva la importancia de lograr acuerdos en materia de tributación de la economía digital. La OECD piensa que hay que desarrollar una serie de políticas fiscales y tributarias de apoyo a la economía organizadas en 4 etapas. En la última, cuando la economía ya se haya estabilizado, se apunta a la recuperación de los ingresos por la vía de la recaudación fiscal, lo que sin duda va a retomar con fuerza la agenda de gravamen sobre el futuro, y sobre eso quisiéramos conversar con Fernando. Y un poco para contextualizar, hay muchas voces, quisiera citar la de la Fundación de Impuestos, que han sugerido una moratoria sobre el gravamen sobre las grandes tecnológicas digitales. Cito textualmente un informe de la asociación: en lugar de apresurarse, dicen ellos, hacia una solución fiscal digital global en estos días desafiantes, la OECD debería pausar estas negociaciones hasta que la economía global haya alcanzado un camino de crecimiento estable, digamos un crecimiento anual del 2% durante 2 años consecutivos. Y además señala que los países miembros de esta organización deben pausar sus medidas fiscales unilaterales sobre el tema, ya que se podría generar un gran caos y guerras comerciales entre ellos. Pero por otro lado, seguramente Fernando nos pondrá en contexto de estas palabras, hace unos días, 15 días, el ministro de Finanzas de Francia señaló que la crisis demuestra que lo que mejor se las arreglan son los gigantes digitales. Y simplemente dice el ministro textualmente, porque son capaces de mantener sus negocios en marcha. Y sin embargo, para él son los menos gravados. Señala además que su propuesta es un impuesto digital, se convierte en muy relevante que antes. Y él espera que sus socios europeos reconozcan la absoluta necesidad de aumentar los impuestos de los gigantes digitales. En América Latina el problema también ha surgido porque varios de nuestros países en la región han empezado a implementar políticas al respecto. Quería citar un texto del director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales de México, donde el problema está presente ahora, en concreto, a partir de la reforma que habían emprendido, quien entiende que la tributación de los servicios digitales es muy importante para que los beneficios de la automatización, de la inteligencia artificial o de la economía digital lleguen a todas las personas. Para él, discutirlo es innegable, es ineludible. Y dice además, dado que varios fenómenos de automatización y digitalización están generando y van a generar dislocaciones en el mercado laboral,
que suponen desempleo y volver a entrenar a la población, es necesario que a través de políticas fiscales los beneficios derivados de esta digitalización sean repartidos de manera equitativa. Es decir, se alude a la justicia tributaria en la perspectiva de la redistribución. Muy bien, este es el contexto de esta reunión. Tenemos además como invitado a una de las mejores personas que conozco en términos personales, intelectuales y de opinión pública tributaria. Es el querido profesor Fernando Serrano Antón. Él es catedrático de Derecho Tributario y Financiero, Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido presidente del capítulo de IFA de España y fue el organizador de una de las reuniones anuales de la IFA mundial más recordadas que se realizó en Madrid hace unos años. Él fue el presidente de esas jornadas de la IFA mundial, pero sobre todo y ante todo, Fernando es un extraordinario investigador. Dirige grupos de investigación, hay uno sobre robótica que yo conozco y he seguido, robótica y tributación, y además, y sobre todo, Fernando, es una enorme buena persona. Y yo he pensado en que no sino él podría acompañarnos en esta conversación. Querido Fernando, te doy la bienvenida y me gustaría que tuvieras algunas palabras iniciales en esta reunión. Bueno, en primer lugar, mis palabras tienen que ser de agradecimiento. Agradecimiento a los buenos amigos que han hecho posible que hoy estemos discutiendo temas sobre COVID e imposición digital de la economía. O, mejor dicho, imposición de la economía digital. Aunque yo creo que vamos a terminar ya todos hablando, siendo digitalizados, ¿no? Pero bueno, no vamos a ir adelantando cuestiones. Entonces, en mi primera palabra tiene que ser agradecimiento a Rubén, a Raúl y naturalmente a mi querido amigo, el profesor Luis Durán, que ya nos unen unas cuantas aventuras en temas de investigación, en temas de docencia y muchas más que tendrán que venir en un futuro, ¿no? Cuando Luis me invitó hace unas semanas ya a intervenir en esta sesión, la verdad es que lo primero que me vino a la mente fue un torrente de cuestiones que se podrían plantear en relación con los impuestos de servicios digitales, en relación con la situación tras COVID, qué pasa con la fiscalidad internacional, qué pasa con los precios de transferencia, qué pasa con todo, ¿no? Es decir, yo creo que estamos en un momento de cierto cambio de paradigma, estamos en un cambio de modelo y un poco es lo que vamos a tratar en los próximos minutos, ¿no? Un poco por continuar en relación con lo que Luis planteaba muy bien y a título un poco pues de introducción, hay que decir que este COVID-19 pues lo que nos ha traído de una manera muy profunda ha sido una crisis económica probablemente sin parangón en la historia más reciente. Esto ha dado lugar a una especie de terremoto en todo el entendimiento de lo fiscal y de lo financiero también, ¿no? Entonces hay que partir de una idea que yo creo que tenemos que naturalmente nosotros también por, digamos, dividir un poco esta charla, aunque Luis ya lo tiene todo pensado junto con Rubén y Raúl, naturalmente. Pero la idea fundamental yo creo que es que primero tenemos que hablar de medidas de carácter curativo o terapéutico, es decir, estamos en un momento muy delicado desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista social y desde el punto de vista fiscal también, ¿cómo no? Y si Dios quiere, pues esto tendrá que pasar desde aquí pues, 1 año, 2 años, pero yo creo que en estos momentos nuestro elemento que debería ser preocupante o de mayor preocupación es, primero, proveer de liquidez a nuestras compañías, a nuestras empresas. Liquidez significa darles dinero. Los gastos han sido extraordinarios, están siendo extraordinarios. Hay estadísticas que vienen a decir que por cada semana que separa más o menos esto a España, por ejemplo, que son las estadísticas que conozco, le está costando 1 punto de su PIB. Por lo tanto, unas semanas, y ya llevamos 9 semanas, pues significa que nuestro PIB, nuestro Producto Interior Bruto, se habrá reducido en un 9% si conseguimos remontar dentro de la semana que viene, cosa que es poco improbable, con lo cual nosotros nos vamos a seguir hundiendo todavía más, ¿no? Hasta que esto empiece un poco a reactivarse.
Estamos en un fenómeno de desescalada, pues hay que ver cuándo la desescalada ha terminado. Hay que ver que hay países como el nuestro, que, digamos, uno de sus puntos fundamentales es el turismo. Actualmente no hay turismo, pero esto significa que un porcentaje muy importante del PIB ha desaparecido, y también de la movilidad, de lo que significa todo ello, bueno, pues, iba a decir hoteles, ¿no? Hoteles, aviones, coches, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que todo eso lleva consigo. Para que se hagan una idea, pues en España recibimos 80 millones de turistas al año. Es decir, son 80 millones de personas que han dejado de venir, dando los que hayan venido probablemente de enero a marzo, y después, bueno, yo creo que vamos a tener un año muy complicado y vamos a ver cómo se sale. Bueno, en primer lugar, digamos, proveer de liquidez a las compañías, a las empresas, y en segundo lugar, naturalmente, proteger a los más vulnerables, que son los más pobres y los que han perdido su puesto de trabajo y los que no han podido, digamos, acompañar al boom de la digitalización y el teletrabajo que ha venido para quedarse, ¿no? Entonces, esto es muy importante, después lo retomaremos, pero yo creo que esto hay que tener muy en cuenta, que hay sectores muy importantes de la población que son muy vulnerables y a los que hay que también ver. Esto, al final, ¿qué va a traer como consecuencia? Pues, actualmente salir de la crisis posiblemente de dos maneras distintas, o muy distintas, ¿no? Por un lado, podemos salir de una crisis reforzados porque, bueno, pues todos hemos relanzado nuestro país, nuestra economía. Entonces, esto ha dado lugar a un marco inclusivo, no el de la OCDE, sino de cada uno de los países, un marco inclusivo, aprovechar para una reforma verde también. Se ha descendido enormemente todo lo que son las emisiones de dióxido de carbono, de nitrógeno a la atmósfera de una manera muy notable, pues a lo mejor habría que continuar en esa senda. También desde un punto de vista fiscal, hacer una reforma verdadera de todo lo tributario, ver un poco cómo podemos salir adelante. Yo tengo un poco de miedo en relación con las recetas fiscales de las que algunos países, incluido el mío, pues están hablando, incremento de impuestos, etcétera. Yo creo que todavía no es el momento del incremento de impuestos, ya llegarán si se quiere, pero en estos momentos yo creo que estoy más por la labor de fomentar la inversión, de que las empresas empiecen a funcionar, de que empiecen a crear trabajo, que empiecen a crear certidumbre, y a partir de ahí pues ya podríamos ver. Es verdad que la deuda fiscal va a ser enorme, pero también es verdad que probablemente si llevamos a cabo un crecimiento económico poco inclusivo, exclusivamente por salir, no tomamos en cuenta a los más vulnerables y no se invierte todo lo que se debería, como digo, en rearmar perfectamente la economía del país, pues probablemente podamos tener una recaída en poco tiempo, y aparte de una fractura política muy importante que se puede estar aventurando en un futuro muy próximo, ¿no? Bueno, pues en ese contexto nosotros vamos a tratar un poco de hablar de esa imposición digital, esa imposición de la economía digital, porque si se ha visto algo en este poco tiempo que llevamos después de que nos confinaran, pues es que el teletrabajo ha crecido exponencialmente, uno. Dos, el comercio online se ha incrementado también en un 100%. Tres, las cadenas de suministro, muchas de ellas se han visto totalmente alteradas y rotas. Cuatro, ha habido mucho gasto extraordinario por parte de todos, no solamente de las personas jurídicas de las multinacionales, sino también por parte de todos nosotros. Y después, un poco yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que esto, tarde o temprano, es una cuestión que nos vamos a tener que afrontar, y es cómo todo esto ha impactado en los aspectos fiscales de todos nosotros, como trabajadores, o como profesionales, o como empresas. Y hay mucho que tratar, querido Luis, y probablemente lo tratemos un poco más adelante, ¿no? Sí, muchas gracias por esta primera intervención, porque has delineado correctamente el sentido de nuestra conversación. Tú has apuntado dos cosas que a mí me han llamado la atención también. O sea, coincido contigo en estos dos puntos. Por un lado, has planteado de que hay una serie de medidas de control social en todos los países que incluyen cuarentenas y que la gente sale de la actividad económica. Y como bien has subrayado, la razón final de todo esto es evitar el contagio, porque finalmente un contagio colapsa los sistemas de salud, y esto luego recae más duramente en los más débiles, que son la población más vulnerable en nuestros países, ¿no es cierto? Porque en algún sentido, quienes mejor la podemos estar pasando
podríamos tener alguna oportunidad mayor que otros para poder salvarnos, entre comillas, del proceso, ¿no? Entonces, esa primera medida que es constante ha venido efectivamente, como ha señalado, a un problema de un parón profundo, la suspensión de los mercados nacionales y de los aparatos productivos en todo el mundo. Entonces, la cuestión que ya pusiste de antemano es, necesitamos sostener a las cadenas de producción, darles liquidez para evitar que se quiebren, porque la quiebra de cualquier cadena de producción o de distribución es en algún sentido la muerte de una parte de la sociedad. Y a veces algunas personas no logran entender este punto, ¿no? También has dicho, y estoy de acuerdo, que hay un daño irremediable al empleo, efectivamente, pero también hay una aceleración del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no es cierto? Y esto sí que es una cuestión nueva, digamos, el COVID ha adelantado algo que existía incluso como medida futura, pero ya está muy presente, ¿no? Entonces, yo estaba el otro día conversando con algunos empresarios y de esa conversación entendí 3 cosas y quería tu opinión sobre esta primera cuestión. Lo que siento es que todo el mundo ha entendido que el confinamiento es una oportunidad para poner en la agenda la transformación digital de las empresas. Que evidentemente, como tú sabes mejor que yo, no es solo usar teleconferencias o hacer teletrabajo, sino que es una cuestión más compleja, ¿no? De convertir procesos de producción, de venta y de distribución, incluyendo todo este conjunto de elementos que permiten las TIC. Y el punto que a mí me sorprendió es cómo tenían estos empresarios tan clara la siguiente idea. Lo que antes, me decía uno de ellos, era una agenda disruptiva, o sea, algo que venía y que tú decías, bueno, yo me puedo sostener en este modelo económico, pero en algún momento voy a tener que romper con este proceso y empezar un uso intensivo de las TIC. Hoy día se ha vuelto una necesidad vital para sobrevivir en el mundo de las empresas. Entonces, pareciera que hay un elemento positivo, vamos a ver si es positivo, en esta situación de pandemia, que es la reconversión industrial, la exigencia de reconversión para poder afrontar el futuro de otra manera, ¿no? En términos económicos. Y esto ronda profundamente con nuestro tema, ¿no? La economía digital ya no es una experiencia disruptiva para todos, ni para la mayoría. Ahora va a ser una experiencia vital hacia el futuro. Yo quería saber, en tu propia visión de las cosas, este uso incrementado de las tecnologías de la información y comunicación en el mundo actual, ¿es una tendencia que ya no tiene fin? ¿O una vez que pase la inseguridad de la pandemia vamos a volver a nuestros modelos de hacer negocios anteriores? Uh-huh. ¿Cómo lo ves? Muchas gracias, Luis. Yo lo veo un poco como tú, ¿eh? Es decir, esto ha venido para quedarse. Ha venido para quedarse y además yo lo que observo en las tendencias de fiscalización internacional es que el COVID es una oportunidad. Y es una oportunidad porque, vamos a ver, no solamente, probablemente todos nosotros estamos familiarizados con el uso pues de Zoom, que probablemente muchos de nosotros no sabíamos ni lo que era, el Google Meet, Microsoft Teams, bueno, cualquiera de estos programas y apps, ¿no? Pero había mucho negocio, mucha empresa multinacional que tenía modelos digitales que estaban funcionando y bueno, han visto en todo esto una oportunidad. Una oportunidad, ¿por qué? Porque desde un punto de vista del cambio de modelo, digamos, es una situación idílica, ¿no? Es decir, ahora mismo la administración tributaria no debería hacer muchas preguntas si hay alguien o alguna compañía, una empresa, decide irse y establecerse exclusivamente en un plano digital. Esto, ¿por qué digo que es una situación idílica? ¿No? Porque una administración tributaria que está realizando una auditoría, una inspección de precios de transferencia a una compañía o una sociedad, el mero hecho de dar una serie de explicaciones en el sentido de que COVID-19 nos ha trasladado a una obligación del uso intensivo de las nuevas tecnologías, eso es absolutamente, digamos, razonable. Y eso puede dar lugar a cambios de modelo, cambios de negocio y cambios de política en precios de transferencia. Lo que es una situación absolutamente muy razonable, ¿no? Para los contribuyentes y también para la propia administración, que se va a tener que adaptar a las nuevas formas de negocio, ¿no? Esto, como tú bien decías, Luis, lo no poco que ha hecho, ni iba a decir lo único, lo no poco que ha hecho, ha sido un espaldarazo a los nuevos modelos de negocio, ¿no? Pero no olvidemos que esto no es exclusivamente negocios o modelos de negocio
que nos pillan años luz, ¿no? Es decir, esto no es Amazon o Google o Facebook o lo que fuera, ¿no? No, esto es a pequeña instancia, incluso a modelos de negocio de empresas pequeñas y medianas, ¿no? Esto es, digamos, lo que va a permitir seguramente que el impacto en términos de empleo que probablemente a nuestras sociedades le vayan a dar, los jóvenes bien formados puedan tener una buena oportunidad para desarrollar formas, modelos distintos a los, digamos, a los que ha habido hasta ahora, ¿no? ¿Esto qué quiere decir, en otras palabras, ¿no? Un negocio digitalizado significa que es un negocio que no necesita presencia. Si es un negocio o un business que no necesita presencia, los sistemas y principios fiscales tradicionales no funcionan. Están altamente condicionados, ¿no? Están muy impactados y esto lo que va a hacer, mejor dicho, ya se había visto, se ha puesto sobre la mesa desde el año 2015 en que esos sistemas fiscales tienen que estar remodelados, tienen que ser adaptados. Igual que nosotros nos hemos tenido que adaptar a estas nuevas formas pues, de trabajo, nuestras administraciones, nuestros gobiernos y, naturalmente, los sistemas de control tributario, nuestros sistemas fiscales a la postre, pues es algo que tiene que estar absolutamente modificado. Esto no es flor de un día, sino que esto ha venido para quedarse y esto ha venido probablemente pues para ser un elemento disruptivo de los sistemas fiscales, ¿no? Igual que en el siglo XIX, en la época de las colonias, pues probablemente la metrópolis se inventó un régimen o un principio de potestad tributaria que permitía a la metrópolis seguir sometiendo a gravamen unas rentas generadas en otros países, en las colonias. En estos momentos, pues estamos precisamente en ese momento de ruptura, ¿no? Es decir, vamos a crear unos principios, van a ser nuevos precisamente para estos nuevos modelos de negocio, ¿no? A título de ejemplo, en la web de la Unión Europea hay una pestaña que se llama, un apartado que se llama Fair Taxation, ¿no? Entonces, la conexión entre Fair Taxation y Digital Economy es un poco lo que ha venido para quedarse, ¿no? Es decir, después, si quieres, volvemos, Luis, un poco a hablar de eso que es la tributación justa o la moral tributaria, ¿no? Algo sobre lo que habría mucho que discutir, ¿no? Pero estos modelos, digamos que estamos ahora de manera incipiente trabajando con ellos desde un punto de vista material y también desde un punto de vista impositivo han venido para quedarse, ¿no? Es decir, Uber, Deliveroo, Facebook, Google, Instagram o lo que sea, esto está aquí ya, esto no se va a ir, esto va a permanecer y lo único que tenemos nosotros es que adaptar, igual que los sistemas fiscales tienen que adaptarse. Perfecto. Mira, a propósito de lo que estábamos ya avanzando en la conversación, se me ha presentado un par de supuestos tensiones que están originándose o que se están manifestando en estos tiempos de COVID, ¿no? Quisiera presentártelas, a ver qué te parece, si puede dar una razonable lectura de lo que estamos viviendo y luego si pudieras conversar si estas tensiones se están viviendo en Europa. La primera tensión que yo encuentro es un aumento del teletrabajo. Eso tiene pros y contras, ¿no? Los pros es que mucha más gente está inventando negocios, funciones, sobre todo los más jóvenes. Pero en países como el mío, esto también está dejando fuera del sistema económico a una serie de personas que no están con las capacidades desarrolladas suficientes para entrar en el teletrabajo, porque su sistema provenía de la economía anterior, ¿no? Pero además, más allá que acá, la robótica va a entrar con mucha más fuerza. Entonces tienes por un lado un momento COVID donde está claramente establecido que hay un aumento de teletrabajo y la robótica y una profunda pérdida de empleo, especialmente de las personas más débiles. Entonces, esas son las paradojas que te da la vida, ¿no? Y la otra tensión es que efectivamente hay una crisis de un modelo industrial y empresarial que teníamos, que si no se convierte hacia la economía digital, va a desaparecer. No todo, evidentemente, las actividades extractivas seguirán existiendo, etcétera, pero una serie de actividades desarrolladas por pequeñas y medianas empresas a lo largo del planeta o se convierten hacia la economía digital o van a quedar fuera porque van a ver la innovación y se la va a arrastrar, ¿no? Y versus ya una economía digital que vivimos todos. Aquí, por ejemplo, vamos 60 y más días
y muchas de las compras de quienes no pueden salir de sus casas las van a tener que hacer por deliveries. Entonces han aumentado una serie de estructuras de relaciones económicas que van por ahí. Entonces, fíjate estas dos tensiones, dos grupos de tensiones. Yo no sé si tú tendrías alguna más, una tensión, pero ¿cómo las sientes que se están viviendo en Europa? Aquí todavía no hemos llegado al profundo entendimiento de esta cuestión, pero sí que hay preocupación académica en muchas partes de saber qué es lo que le va a pasar a este continente en este modelo de cambio, ¿no? De esta aceleración del cambio económico. No lo sé. Te pregunto entonces, ¿cómo lo estás viendo tú? Bien, teletrabajo, ¿no? Bueno, esto yo creo que ha venido ya para quedarse, ¿no? Hace relativamente poco, hace unos días, leía un artículo muy interesante de uno de los CEOs de una inmobiliaria muy importante europea. Entonces este señor decía que su trabajo ha cambiado enormemente, porque ahora ya, tras COVID, ya no se van a necesitar grandes edificios de oficinas. No, que hemos pasado probablemente en lugar de tener un edificio de 10 pisos, pues probablemente lo que vamos a tener son 10 oficinas pequeñas en 10 lugares distintos, ¿no? Lo que hay que acostumbrarse es que hay que quedarse probablemente un poco, no solamente por las normas de distanciamiento, sino también un poco porque uno se ha dado cuenta, probablemente todos nosotros nos hemos dado cuenta, de que podemos llevar a cabo nuestro trabajo desde nuestra casa y no ocurre prácticamente nada. Primero es más barato, porque probablemente ya no te tienes que gastar tanto dinero en trajes, ni en corbatas, ni en vestidos caros, sino que sencillamente estás en tu casa y estás de una manera cómoda, estás trabajando. Probablemente esto sea un tema, ¿no? Esto es un tema menor, sin duda ninguna, ¿no? Pero bueno, todo el mundo se ha dado cuenta de que el trabajo lo puede realizar desde casa, pero claro, son solamente aquellos trabajos que efectivamente se pueden realizar de esa manera, que está más o menos calibrado en torno a un 30% del trabajo existente en un país. ¿Qué ocurre con el resto, no? Hay mucho trabajo que no puede ser digitalizado, sin duda ninguna, ¿no? Es decir, hay mucho trabajo que todavía es un trabajo, vamos a llamarlo así, tradicional y físico, ¿no? Es decir, aunque estemos digitalizados y estemos acostumbrados, yo sé que ahí en Perú compráis mucho en Alibaba, nosotros compramos más por Amazon, pero bueno, esto es, como después vamos a ver, la interacción con el usuario, ¿no? Pero esto es harina de otro costal. Pero el señor que viene con el paquetito a tu casa, el señor no va a poder desaparecer. Ni tampoco va a poder desaparecer el conductor de la furgoneta, ni el señor que lleva a cabo ese trabajo más físico, ¿no? Es verdad que, insisto, hay trabajos que no van a poder ser digitalizados, ¿no? Probablemente haya fases que sí, ¿no? Es decir, el almacén está seguramente está ya totalmente robotizado, ¿no? Por eso, bueno, yo creo que estamos en un momento muy incipiente, por eso yo creo que lo que hay que estar lo que hay que estar ya pensando es que el Estado tiene una obligación y es la de la formación de sus ciudadanos, ¿no? Es decir, yo creo que en estos momentos un poco de ruptura, pues lo que hay que ver también es que el modelo económico puede cambiar. No va a cambiar de la noche a la mañana. Es decir, lo que ocurre con la revolución industrial es que no todo el mundo dejó de trabajar como consecuencia del descubrimiento de la máquina de vapor, ni muchísimo menos, ¿no? Lo que ocurre es que eso fue, digamos, pautado en el tiempo. Probablemente aquí no vamos a tener tanta pauta, ¿no? Lo que sí hay que hacer es una corresponsabilidad al Estado y naturalmente a las entidades públicas para que sobre todo los más jóvenes, y si no son tan jóvenes, aquellos trabajadores que están todavía en edad de reciclarse, se vayan reciclando hacia los nuevos puestos de trabajo, ¿no? Pero no olvidemos que no todo el trabajo es susceptible de digitalización. Puede haber fases, puede haber áreas. Es decir, probablemente muchos de los que nos están escuchando y viendo hoy pues seguramente son abogados de reconocido prestigio que están llevando a cabo sus labores y tienen que escribir todos los días sus recursos, sus documentos, sus oficios, etcétera, ¿no? Claro, en esos casos, la labor de la robótica puede llegar hasta determinado punto y puede llegar hasta más o menos la elaboración de un documento en un sentido bruto, ¿no? Pero, digamos, el análisis más depurado, el pulir ese trabajo, el cargar a ese ordenador con los algoritmos necesarios, incrementar de contenido la labor de ese learning machine. Es decir, todo eso son todavía cuestiones que por mucho que esté avanzada la digitalización, todavía están en manos de los hombres, ¿no? Por eso yo digo que tenemos un tiempo, el COVID es una oportunidad, el teletrabajo nos ha venido a traer muchas cosas,
pero lo que sí es relevante es, desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista de la sostenibilidad del Estado, el Estado no puede hacer frente a que tengamos un desempleo masivo, que no tengamos a la población formada. Entonces, todo esto es una cuestión de ir reciclando poco a poco aquellos puestos de trabajo que sepan pues que no tienen futuro, ¿no? Pero, por ejemplo, labores rutinarias en la agricultura, labores extractivas, muchas de ellas todavía están en manos de personas, ¿no? Es decir, por mucho que se quiera robotizar, todavía va a pasar un tiempo para que la totalidad o un porcentaje muy importante de personas estén inmersas en una digitalización tal que estén, digamos, expulsados del mercado de trabajo, ¿no? Pero insisto, para quienes nos dedicamos al aspecto financiero y tributario, es necesario también tener en cuenta que el Estado, en general las entidades públicas, tienen que determinar o tienen que detraer una parte de aquello que recauden para un reciclaje de los trabajadores peruanos y españoles también, como no, y también para labores un poco programas de formación, ¿no? O sea, que quizás viene desde el punto de vista del gasto, pero también desde el punto de vista del ingreso, igualmente también hay que hacer o poner, mejor dicho, el énfasis a ver qué es lo que se quiere, ¿no? Que es decir, cómo grabar y cómo sostener el gasto público, ¿no? Y tú has puesto sobre el tapete la cuestión fundamental de nuestra disciplina, ¿no? Es decir, recaudamos para conseguir presupuesto y el presupuesto se destina a la creación del bien público y de la posibilidad de que las personas puedan construir sus proyectos de vida, ¿no es cierto? Entonces, en este tiempo, visto además que tú anotaste al comienzo la necesidad, y yo comparto esta posición tuya, la necesidad de que tuviéramos que financiar la no destrucción de nuestros aparatos productivos y de comercialización y por lo tanto del mercado. Entonces, la pregunta es, ya metiéndonos en nuestra área, ¿qué viene? ¿Qué viene en términos impositivos ya como gran ruta, ¿no? Sí. Va a haber necesidad económica. Yo más o menos tanteo que puede haber impuestos a las grandes fortunas, sobre los que hablamos hace unas sesiones atrás, o impuestos a la economía digital, de lo que vamos a hablar nosotros ahora. Pero me apetecía preguntarte, Fernando, sobre tu opinión. Ya te agarro un poco en frío porque no es materia de nuestra conversación, pero quiero saber tu opinión sobre el impuesto, estas ideas sobre impuesto a las grandes fortunas, Sí, como solución única para el tiempo de pandemia o como solución a largo plazo. Te comentaba que había un artículo, lo comenté la otra vez, de un profesor de la Universidad de Yale que se llama Daniel Markovich, creo que salió en New York Times, donde él planteaba que tendría que haber un impuesto a las grandes fortunas de los Estados Unidos del 5% sobre el 5% más rico de los hogares, bajo el siguiente fundamento: una sola vez, con lo cual te evitas elusión posterior o reacción. Y dos, la razón es la siguiente: las reacciones a la pandemia han originado que se pierdan los trabajos de los más pobres y de las clases medias bajas. Las clases medias y altas están guarnecidas por su presencia en la economía digital ya. Por lo tanto, para solucionar ese problema de transformación a la que tú te refieres y de sostenimiento inicial de esos grupos que han sido desfavorecidos, hay que sacar del patrimonio de aquellos a quienes no tienen problemas, porque sacar recursos de ganancias o de consumos en este momento serían un problema. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu pensamiento de esta cuestión, por favor, querido amigo? gracias Luis. Bueno, quizás antes de entrar un poco a lo que me has planteado, que es un tema, la verdad es que crucial, ¿no?, en estos momentos, ¿no? Antes de entrar en ese tema, a mí me gustaría todavía ponernos, digamos, en una fase previa, ¿no? Hablabas tú muy bien antes de las tensiones, ¿no?, de las tensiones que se han visto. Hemos visto algunas de las tensiones: falta de liquidez, la vulnerabilidad, digamos, el hecho de no, a lo mejor, tener gran cuidado de aquellos que son más vulnerables, aparte de otras cuestiones, ¿no? A mí también me gustaría un poco, también para ir aterrizando un poco el tema y tampoco, digamos, lucubrar demasiado más que lo justo, a mí me gustaría también poner encima de la mesa algunas tensiones que se han vivido recientemente por parte de algunas compañías, algunas empresas, y yo creo que esto es fundamental un poco para saber dónde estamos, ¿no? Y después ya respondemos en relación con estos impuestos, ¿no? Quizás esta respuesta la tenía que haber dado antes, ¿no?, en la pregunta anterior, pero me parece que, digamos, es interesante conectarlo ahora, ¿no? Entonces, imaginemos una situación como la que se ha producido, ¿no?
yo lo que voy a tratar es de identificar los problemas que se han encontrado en nuestras empresas y compañías, ¿no? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a producir, ¿no? Entonces, estamos en pleno mes de marzo y resulta que aparece COVID-19 y yo tengo una productividad más o menos diseñada. Entonces, en ese momento aparece la enfermedad y entonces automáticamente se generan una serie de tensiones dentro de mi compañía, que son, lo primero, una tensión financiera. Una tensión financiera porque no estoy vendiendo. Y como no vendo, no tengo dinero. No tengo dinero, entonces no puedo pagar a mis proveedores ni puedo pagar a mis trabajadores. Por lo cual tengo una urgencia de caja. Mientras tanto, los impuestos, como son pagados probablemente con un decalaje probablemente de 3 meses, pues probablemente tendría que pagar ahora lo que se produjo en los meses de enero y febrero. Con lo cual ya tenemos un primer problema. Tenemos un segundo problema que es la caída de suministro. Es decir, ¿cómo me suministran si está todo parado? Los trabajadores no van, más que en aquellas industrias que han sido identificadas como esenciales, ¿no? Con lo cual mi empresa está totalmente parada, tengo una caída de suministro, pero además es que tengo una capacidad productiva ociosa. Es decir, yo tenía contratado una serie de trabajadores y tenía una serie de máquinas que están totalmente paradas porque la demanda se cayó. Entonces yo estoy haciendo, digamos, una situación tampoco tan alejada de la realidad. Es decir, esto es lo que está ocurriendo. Tenemos un montón de gastos extraordinarios, porque si yo quiero reabrir, yo tengo que hacer una inversión en mascarillas, hidrogeles, no sé si a lo mejor también algún tipo de vestimenta especial, etcétera. Y además tengo un incremento exponencial del uso digital de todas mis cuestiones. Y por lo tanto, en ese momento, yo lo que he tenido que hacer es, si he sido un tío lo suficientemente hábil y flexible, es que a partir de ese momento he tenido que establecer unos canales de venta. Si es que he podido reponer mi cadena de suministro, he tenido que establecer esas ventas online, ¿no? Como fórmula un poco para ir saliendo. Bueno, pues con el conjunto de todo esto, a mí, ya conecto con lo que Luis me preguntaba, se me plantean varias cuestiones, ¿no? Lo primero, bueno, pues el causante ha sido el virus, pero en segundo lugar han sido los estados tomando las decisiones que han tomado. Probablemente las reacciones de los estados han sido muy diversas. Ha habido estados como Suecia y Estados Unidos que han decidido que, bueno, la población tiene que ganar la inmunidad y es cuestión de tiempo y, por lo tanto, mira, cuanto antes se contagien, pues antes saldremos de estos, ¿no? Bueno, pues Suecia ha tenido más éxito, Estados Unidos menos éxito, pero bueno, parece que la economía se ha parado menos. Bueno, pues esta era una opción que teníamos ahí, ¿no? En cualquier caso, lo que sí que también es interesante, que has dicho tú, Luis, es que aquí se ha puesto en un gran interrogante todo lo que es el Estado tal y como lo conocíamos hasta este momento. Correcto. Parece que el Estado ha pasado a ser un jugador de primera categoría o de primera línea, ¿no? El Estado se ha convertido en estos meses, como consecuencia de sus reglamentos y leyes y estados de alarma y alerta, ha producido que sea el primer empresario. Es decir, más o menos ha venido a decir, vosotros no podéis producir, lo voy a hacer. Con lo cual, esto está dando lugar probablemente a una desaparición, pero va a condicionar enormemente nuestra economía en los próximos años porque los estados, insisto, movidos por un interés nacional, se están convirtiendo en empresarios. Y entonces esto probablemente lo que está haciendo es cambiar al mismo tiempo un sentido de la globalización que teníamos hasta hace relativamente poco y está cambiando también el sentimiento o el significado del multilateralismo tal y como lo teníamos hasta ahora. Yo creo que en estos momentos se está produciendo un nacionalismo exacerbado. Y esto va a dar lugar, digamos, en poco tiempo, y lo estamos ya viendo, cada país está jugando su juego, en el sentido de que hay unos países pues, que están hablando de una tasa Tobin, hay otros una tasa Google, hay otros con una tasa a los ricos, hay otros que dicen, yo no juego a esto, yo capitalismo puro y duro y yo esto lo voy a sacar porque, bueno, pues el mercado se autorregula totalmente. Bueno, pues yo creo que estamos en un momento un poco de laboratorio, ¿no? Vamos a ver todo esto en qué queda, ¿no? Pero lo que sí es que está claro es que el Estado, al menos durante un tiempo, y ojalá que sea solamente durante un tiempo, ha vuelto al que, digamos, un poco a los postulados de Keynes, ¿no? Es decir, nosotros vamos a gastar, vamos a controlar aquellas áreas de la economía que más, digamos, peligro pueden tener en el sentido de que si lo controlamos esto podemos salir adelante. Me estoy refiriendo probablemente a entidades financieras, la banca, estamos hablando también de los medios de comunicación,
Con lo cual estamos en un momento ciertamente peligroso en cuanto al orden, vamos a llamarlo así, democrático-liberal, ¿no? Vamos a ver en qué queda. Pero en relación un poco a lo que me comentabas, Luis, bueno, pues todo depende un poco del tipo de Estado precisamente que queramos, ¿no? Es decir, podemos ir a un Estado que, aprovechando la coyuntura, gane mucho más peso, mucho más fortaleza, y entonces en este caso sería imperdonable dejar a los grupos más vulnerables al margen un poco de la evolución de lo digital, ¿no? Esto sería absolutamente imperdonable, ¿no? Claro, es verdad, ¿no? Es decir, si el Estado asume un rol que no tenía hasta estos momentos y por lo tanto necesita una mayor recaudación, a mí solamente se me ocurren dos grandes ideas para que, digamos, podamos tener o podamos afrontar la deuda a la que hemos hecho frente. Uno, podemos jugar con el dinero, es decir, con la moneda, que es una solución un poco fea, la verdad, hay que decirla, ¿no? Es decir, jugar con la moneda es desestabilizar la economía, pues a través un poco precisamente de reducir el valor, en este caso, pues de los soles, cosa que yo no termino de ver, o del euro, cosa que no termino de ver. Entonces, la gran mayoría de los estados han optado por una segunda vía, que es la recaudación. Entonces, bueno, pues la recaudación puede llegar hasta donde puede llegar, ¿no? Entonces, ahora tendríamos que tirar probablemente de estadísticas internacionales, del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE fundamentalmente, para ver qué nivel de imposición tenemos y dónde estamos más bajos, ¿no? Entonces, si a mí, Luis, tú me aprietas y me dices, oye, Fernando, entonces, ¿cómo podemos incrementar la recaudación de una manera fácil y que, bueno, pues no sea neutra y que no afecte a la inversión? Pues yo te diría el impuesto sobre el valor añadido. El IVA es un impuesto neutral, es decir, no le va a influir al empresario, solo lo paga el último, es decir, el consumidor, ¿no? Pero eso le va a permitir al empresario invertir, probablemente sea probablemente una de las soluciones que se han visto de manera contrastada de mejor funcionamiento, ¿no? Nada más nos tenemos que retrotraer a la anterior crisis, que no fue hace mucho, a la crisis financiera de los años 2010 o 2008-2010 más o menos, y en eso, por lo menos en Europa, de los 20, bueno, no sé si decir 28 o 27, digo 27 porque ya hay que entender que el Reino Unido está fuera. De 27 países que hay en la Unión Europea, 23 países tuvieron el IVA en la última recesión económica. Y bueno, pues se consiguió salir, ¿no? Es decir, ahora mismo España estaba en los niveles precrisis del año 2008, se había recuperado la riqueza perdida y la recaudación, insisto, se había producido fundamentalmente por el impuesto sobre el valor añadido. Se había subido una serie de puntos y bueno, y sobre todo se había luchado mucho contra el fraude. Esta es una opción, ¿no? Es decir, bueno, pues IVA y fraude, ¿no? Es muy curioso porque en la gran mayoría de los programas políticos, y eso alguna vez lo hemos discutido, la gran mayoría de los partidos políticos, en sus programas, cuando se presentan unas elecciones, todos ya incorporan algún apartado que tiene que ver con la lucha contra el fraude fiscal. Cosa que a mí me parece muy bien. Lo que ocurre es que, bueno, hay partidos políticos que no tienen los pies en el suelo y entonces se desmarcan con unas cifras astronómicas, ¿no? Totalmente irreales, ¿no? Para lo que está ocurriendo en la realidad. Pero sí que es verdad que el fraude es una cosa que hay que ponerla también digamos, entre los temas interesantes a tratar digamos, lo que podría ser la reforma del Estado, ¿no? ¿Qué ocurre con las tasas, ¿no? Esta famosa tasa de los ricos, de la tasa Tobin, de la tasa Google, etcétera, ¿no? Bueno, entonces nosotros estamos viviendo, o vamos a vivir, mejor dicho, una competencia enorme entre Estados, consistente en: yo tengo una deuda enorme como Estado y yo lo que quiero es eliminar esa deuda en la medida de mis posibilidades y, sobre todo, proveer de los mejores servicios a mis contribuyentes. Las fórmulas que yo tengo son: creo impuestos o soy más competitivo desde un punto de vista internacional. Bueno, yo creo que esto es un poco lo que está ocurriendo y lo que estamos viendo en Europa, ¿no? Y no hemos hecho más que empezar a jugar, que es que ha habido países que estaban financieramente mejor que los países del sur de Europa, uno, y dos, países que además han aprovechado la situación muy bien, y la situación es la siguiente: han dado ayudas a sus compañías, primero porque tenían probablemente ese dinero, y lo segundo, pues porque la Unión Europea lo que ha hecho ha sido, de alguna manera, relajar las medidas, digamos, de análisis de esa normativa, que tiene que ver con la prohibición de normas que falseen la competencia, y entonces, pues bueno, pues Holanda, Alemania están dando dinero a sectores económicos
de sus países, pues para que no se vengan abajo y sigan siendo igualmente competitivos. Por lo tanto, se está consiguiendo eso, un unilateralismo que no se había producido hasta este momento. Y eso es así. Probablemente otra vez los países del sur de Europa volvemos a perder la partida. ¿En qué sentido? Porque las empresas que probablemente estén observando ya problemas de liquidez o que estén observando ya la posibilidad de irse a un concurso de acreedores, pues porque no tienen medios para salir adelante, probablemente esto lo que va a hacer es que si la competencia va a estar más sana financieramente, pues se va a quedar con el mercado, ¿no? Y se van a expulsar a los que en peor situación económica se encuentren. Por lo tanto, yo lo que observo aquí también es ese nacionalismo o ese unilateralismo, ¿no? Es decir, hay que irnos, ojalá que no, ¿no? Pero yo creo que vamos a tener unos años de mucho nacionalismo. Es decir, y yo soy un inversor que estoy pensando en invertir en América Latina y yo veo el tablero de países, ¿dónde voy a invertir? Sinceramente, pues voy a invertir en el país, primero, que me dé mayor seguridad y segundo, donde fiscalmente me den un trato más interesante, ¿no? Bueno, somos humanos, eso es así, ¿no? Por lo tanto, la creación de muchos impuestos de este tipo, lo único que puede hacer, o lo que, digamos, si no se hace de una manera ordenada, lo único que puede hacer es que probablemente estemos expulsando a parte del negocio, ¿no? Es verdad que, como bien has dicho, Luis, tú nos hablabas de la tasa sobre los ricos, ¿no? Nosotros hemos tenido un impuesto sobre el patrimonio que era uno de los impuestos, pues, que es una copia del impuesto sobre la fortuna francés, que es uno de los impuestos que probablemente tengan peor concepto por parte de los contribuyentes, ¿no? Es decir, yo que ahorro, tengo un patrimonio, aparte de pagar mi impuesto sobre la renta, tengo que pagar un impuesto sobre el patrimonio exclusivamente pues para mantenerlo, ¿no? Tan es así que la gran mayoría de las comunidades autónomas de las regiones que están, digamos, que tienen este impuesto, pues lo tienen con un tipo cero. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es un impuesto que existe, pero que no se cobra. Ahora, la nueva tendencia, le he oído en estos días, ¿no?, es la creación de una tasa a los ricos. Como bien decía Luis, es una vez, se grabaría por una vez, por espacio de una vez, y solamente aquellos que tuvieran un patrimonio superior a 1 millón de euros. Bueno, hay que verlo, ¿no? Pero probablemente lo que se está produciendo en estos momentos es una salida de esos capitales fuera de territorio español. ¿Por qué? Pues porque el dinero se puede mover fácilmente y lo segundo, lo peor que le puede hacer al dinero es de alguna manera amenazarle con nuevas tasas, ¿no? De hecho, cuando hemos tratado de la tasa Tobin en la Unión Europea, que ese sí que quiere ser, o el Financial Transaction Tax, FTT, es un impuesto que, bueno, pues una de las razones por la cual se dejó caer fue que si en Europa se pone un impuesto de este tipo, pues otras jurisdicciones se aprovecharían de la situación. ¿Por qué? Pues porque asumirían todos esos negocios, es decir, todas esas posibilidades del pago de dividendos, créditos, etcétera, y bueno, pues lo único que haríamos sería trasladar probablemente a Singapur o cualquier otro centro financiero internacional ese tipo de operaciones y por lo tanto nos evitaríamos el pago, sí, de una cuantía pequeña, pero lo suficiente pues para que el dinero pues vuele o digamos perjudique en inversiones. Por tanto, bueno, pues sí, yo estoy, digamos, es algo que me preocupa porque en efecto la deuda fiscal es espectacular. Entonces, en España se calcula que al final del año podamos tener un 115% de nuestro Producto Interior Bruto y esto quiere decir, pues claro, que esto hay que pagarlo, ¿no? Y pagar esa deuda, lo único que se puede hacer es pues a través de impuestos, ¿no? Lo que yo ya no sé, y es lo que yo, digamos, dejo ahí mi preocupación es si mediante la creación de nuevos impuestos, que lo único que hace es hacer mucho más complejo el sistema fiscal y hacer más complejo el sistema fiscal lo único que hace es que se estén dando oportunidades también de evasión y de planificación, ¿no? Entonces sería más recomendable utilizar cualquiera de los impuestos que ya tenemos y ajustarlos, es decir, subirlos, o bien a través del impuesto sobre el valor añadido que ya os comento que es un impuesto más neutro que cualquiera de los demás. Ya, muy bien, interesante tu reflexión, querido Fernando. Yo apuntaría un tema que tú has desarrollado bastante ahora, que es el tema de la competencia fiscal y los problemas sobre el nuevo orden económico mundial post-coronavirus. Uh-huh. Porque, como tú dices bien,
la tributación de un país también está sometida en algún sentido a ciertos consensos internacionales. Y cuando no hay consensos, el disenso lleva a una competencia fiscal desleal, ¿no? Lo hemos visto muchas veces en la historia del último siglo sobre ese punto. Entonces, creo que ese punto que estás apuntando lo he visto poco en la discusión, por lo menos en el Perú y en América Latina, sobre el futuro, ¿no? Porque estamos más enfocados ahorita en la urgencia económica que va a venir inmediatamente, ¿no? Y por eso es que creo que acá hay un cierto consenso en ir por los impuestos a una gran fortuna antes que por el IVA, ¿no? El IVA es un problema en América Latina por la informalidad. El nivel de informalidad de nuestra economía es alto, ¿no? En el Perú, fíjate, Fernando, 70% de la población es en algún sentido informal. Y eso ha generado, bueno, esto está por estudiarse, pero pareciera que el problema de que no hemos podido bajar la curva todavía, a pesar de estar 60 días recluidos, tiene que ver con esa parte de la economía peruana. Porque la gente si me permites, Lucho, claro, solamente un elemento que puede ser interesante para esta discusión, ¿no? Y es lo siguiente. Es muy curioso. La informalidad es un problema general. Pero lo que yo he observado en estas últimas semanas es lo siguiente. Aquí no se ha prohibido, naturalmente, porque no se puede prohibir, pero se ha recomendado el uso de la tarjeta de crédito para pagar. Porque el dinero, el mero hecho de tocar los billetes, las monedas, pues puede dar lugar a una infección. ¿Esto qué ha dado lugar? Esto es lo que me ha ocurrido hace una semana en la frutería de al lado de mi casa. Entonces, el dueño de la misma me dice, todo el mundo viene y me paga con tarjeta de crédito. Esto es un problema. Y mi pregunta es, ¿cuál es el problema? No, es un problema porque, claro, ya no puedo despistar algunos eurillos, claro. Pero esto es poco serio, ¿no? Es decir, si tenemos unas reglas del juego, las tenemos para todos, ¿no? Es decir, los que trabajan para la administración, señores, pues, cobran lo que cobran. Y los señores están pagando con tarjeta, pero no pueden despistar unos eurillos. Claro, si partimos de la base de una informalidad muy grande, es un problema. Pero esto quizás debería servir también un poco para, digamos, conocer, ¿no? Es decir, yo ahora mismo me pongo en el puesto del frutero, de la frutería, claro, por un mes, y para eso ya después deberíamos hablar de la robótica y el uso de la inteligencia artificial en la administración tributaria, pero en un mes que la gente me ha pagado con tarjeta de crédito, la administración tributaria podría tener información suficiente para decir, este señor me engaña. Es decir, luego ya habría una tercera derivada, que es la lucha contra el fraude. Y quizás este cambio de paradigma que ha supuesto el COVID y el hecho de pagar con tarjeta de crédito a todo el mundo, porque si no, no habría otra forma. Yo no me quiero contagiar, por eso utilizo la tarjeta de crédito, naturalmente, ¿no? Entonces, eso ha dado lugar a que probablemente las administraciones tributarias puedan tener muchísima información que no han tenido hasta el momento. Sí, de acuerdo. Creo que apuntas perfectamente la cuestión. Efectivamente, sí. O sea, creo que es una posibilidad también de conocimiento y de reducción de brechas de informalidad muy, muy grande, ¿no? Efectivamente, sí. Sí, sí. Bien, si te parece, podemos pasar a los avances. Si te quisiera proponer ahora dar una exploración sobre lo que había de avance sobre la tributación de la economía digital antes de la pandemia. Uh-huh. Y si quisiéramos hacer un desglose de lo que quiero plantearte, dividámoslo en 3 momentos. El primer momento cuando aparece BEPS, el segundo momento cuando aparecen los 2 pilares, y ya la idea de construir esa imposición sobre la economía digital, y el tercer momento, el momento del enfoque unificado. Si te parece, lo organizamos así, sobre todo para aquellos de nuestra audiencia que no están tan, imbuidos de la dinámica de BEPS, ¿no? Cuando el proyecto BEPS empieza, yo pienso que plantea 3 cambios en el enfoque de la globalización de la economía. Y a mí me parece que es un adelanto de lo que hoy estamos viendo, ¿no? Primero, las empresas ya son unidades globales, con intereses mayores a los de una nacionalidad o de un espacio vital, digamos, específico, y con capacidades muy grandes de planificación global. Segundo, esta impronta empresarial
junto con el cambio tecnológico que ya hacían las TICs, generaban que la economía se estaba digitalizando. Entonces, pasamos de una economía con influencia digital a una economía digital, porque la carga fundamental del proceso económico mundial está en esa economía digital. Pero, como tercera cuestión, los conceptos del derecho tributario ya no tienen respuestas para capturar esta porción de riqueza que genera esta parte más alta del iceberg de la economía digital, porque el tributo y sus instituciones tenían como premisa la idea de soberanía estatal. Entonces falla el nexo jurisdiccional para gravar, ¿no es cierto? Y entonces la OECD empieza a dar vueltas sobre cómo grabarlas, cuál sería el nexo, ¿no? Coge información anterior y luego acaba en creo yo, empezar a sentar la idea de el nexo o la justificación, más que el nexo, en este caso la justificación de una tributación se basaría en el lugar donde se genera el valor. Entonces yo ahí tengo, si es que este breve relato de lo que pasó con BEPS primer momento tiene sentido, yo te quería plantear dos cuestiones. Primero, me gustaría que nos precisaras en la lógica de la OECD qué significaba la economía, en qué sentido es digital y cómo la economía es hoy ya digital, ¿no? Y por otro lado, quería preguntarte qué opinas sobre los conceptos de OECD, que la OECD trabajó como nuevos principios fiscales para intentar respuestas para el gravamen desde los estados que estaban perdiendo recaudación. ¿Qué te parece, Fernando? Dale un poco por estos lados. Sí. Muchas gracias, Luis. Cambiamos un poco de tercio y digamos, vamos a meternos más en esto de la economía digital, ¿no? Entonces, como haciendo un poco, continuando un poco el relato de los hechos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en el año 2015 el informe de la acción número 1, Digital Economy, donde se ponen de manifiesto muchos problemas, pero ninguna solución, ¿no? Bueno, y es verdad que ella se pone en entrevista y dice, bueno, aquí hay algo que nos están poniendo en jaque, que es, hay unos señores que están operando no presencialmente, no virtualmente, digitalmente. Esto es una nueva economía y esto está desafiando las reglas de la tributación, ¿no? Es decir, ya no nos vale nuestros principios de renta mundial, la residencia, la fuente. No. Aquí estamos hablando de otra cosa. Entonces hay unas empresas que están altamente digitalizadas, están jugando un poco en la frontera y entonces están poniendo en jaque los principios, que no solamente tributarios, de otro tipo, mercantiles, laborales, etcétera. Pensemos en un Uber o un Deliveroo, o cualquier otra empresa de ese tipo, un Amazon. Entonces, son modelos de negocio a los que no les puedo aplicar, pero no me dan resultados. Están digitalizados, no tienen presencia. Entonces, si nosotros tenemos unos principios que se basan en la presencia física, como es la residencia, o en la fuente, nosotros estamos ahora en un modelo donde la presencia no es necesaria, ¿no? Entonces, claro, esos principios se ve que se quedan cortos y hemos visto también, desde el punto de vista de la OCDE, que hay una porción de la renta que no está sometida a gravamen en ningún sitio. ¿Por qué? Pues porque como la difusa se crea digitalmente, pues entonces no se somete a gravamen. Entonces, ¿qué es la economía digital? Pues es una economía que está utilizando un entorno totalmente distinto, pero que está generando rentas también, ¿no? Por lo tanto, conceptos tradicionales como fueron residencia, fuente y EP no nos valen, estableciendo permanencia. Y por lo tanto tenemos que cambiar todos esos conceptos. Pero no lo podemos cambiar porque hay una parte de la economía que no está digitalizada, que era a lo que nos referíamos antes. Todo aquello que no está digitalizado puede seguir más o menos funcionando por los principios tradicionales, pero los nuevos negocios tenemos que buscarle unos nuevos principios. Pero Luis, ¿de qué estamos hablando? Que esto es lo fundamental. ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando de mucho. Nosotros estamos hablando probablemente de 120, 125 empresas en todo el mundo. Claro, estas empresas son muy potentes. ¿Por qué? Pues porque prácticamente han copado todo lo que es la digitalización y han copado todo lo que es esa economía digital. De esos 100, vamos a redondear, 125 operadores, prácticamente el 90% está en Estados Unidos y el resto está en China. En Europa muy poquito. Por lo tanto, 125, estamos hablando de 100 probablemente en Estados Unidos, estamos hablando de 20 en Asia, entre India y China, y en Europa 5.
claro, si nosotros empezamos a hablar de estos temas, y si yo soy el señor Trump, que no lo soy actualmente, pero yo estaría diciendo, o sea, vais a aprobar un impuesto, un pilar 1, un pilar 2, que va contra mí. Entonces, claro, ya esto es como, bueno, si a un mono le das 2 pistolas, ¿no? Es decir, bueno, le estás dando los argumentos necesarios pues para que todo vuele, ¿no? Y es un poco lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Bueno, volvamos al relato de los hechos. Entonces, bueno, pues se ve que hay una economía muy concentrada en estos países que he dicho anteriormente y están llevando a cabo estos nuevos modelos de negocio. Pero claro, estos modelos de negocio hay que someterlos a grado. Bueno, pues entonces, como el plan de acción 1 no salen grandes soluciones, pues empieza a trabajar en esos 2 pilares que a mí algunas veces me recuerdan al libro este de Ken Follett, los pilares de la Tierra. Prácticamente es esto, el pilar 1 y 2, ¿no? Esto parece que va a resolver todos los problemas de la tributación de la economía digital. Bueno, vamos a verlo porque las cosas han cambiado mucho. Entonces, es muy interesante el webinar de hace una semana o semana y media de la OCDE precisamente sobre estos temas, ¿no? Yo tuve ocasión también de estar con Sophie Chatel, que es una de las personas encargadas de llevar a cabo la investigación o, digamos, el impulso, mejor dicho, de todo lo que es la economía digital de la OCDE. Y estuve con ella hace como un mes, mes y medio. Bueno, miento más, porque fue antes del confinamiento, pero no mucho antes, unos finales del mes de febrero. Y entonces, claro, todavía no se veía venir nada. Pero ya sí que planteó algo, ¿no? Y más o menos lo que vino a decir fue, si COVID sigue adelante y esto se paraliza, bueno, pues entonces vamos a tener que empezar a actuar a través también de encuentros como este, ¿no? A través de Zoom o a través de Google Meets o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues han empezado a discutir estos temas de esta misma manera. Bueno, pues en el webinar este que os contaba, Pascal Santamans vino más o menos a decir que los plazos más o menos se mantenían. Entonces eso quiere decir que, lo dijo así, en octubre habría un principio de acuerdo y en 2021 habría un acuerdo. Claro, esto, decir un principio de acuerdo es tanto como no decir nada, porque ahora os voy a contar algo más. ¿Y esto qué quiere decir en otras palabras, ¿no? Digamos, el mantenimiento de la agenda. El mantenimiento de la agenda lo que viene a ser es como una especie de bote de humo para que todas las soluciones unilaterales que se están buscando por parte, entre otros estados como España, otros países de la Unión Europea como el Reino Unido, Francia, Italia, la República Checa y otros países que se están pensando, pues es como decirles, oye, tranquilos, estamos buscando una solución consensuada multilateral y esto lo vamos a resolver. Pero bueno, también es verdad que hay 2 países muy importantes que están obstaculizando enormemente el trabajo de la OCDE, que es Estados Unidos y China. China antes pasaba un poco más desapercibida, pero ahora ya se ha puesto totalmente a la creación de impuestos de este tipo. Pero bueno, en el relato de los hechos, Estados Unidos y China digamos, son obstáculos. Entonces, estos dicen que, hombre, que dada la situación de pandemia, lo mejor es dejarlo para más adelante. O la OCDE, no, vamos a intentar llegar a un acuerdo. Pero claro, mientras tanto, los estados unilateralmente están creando impuestos de este tipo, con lo cual el caos es brutal. Es decir, ahora mismo tenemos un montón de países con impuestos unilaterales, ¿no? Pues, por ejemplo, India lo tiene el famoso Equalization Levy, que es un 8%, España lo va a aprobar en este año, Italia está en funcionamiento, Francia está en funcionamiento, el Reino Unido está en funcionamiento, y esto lo que produce es, como digo, un caos para una empresa que se quiera dedicar a estos temas, ¿no? Bueno, entonces, esto es más o menos un parche al pilar 1, ¿no? El pilar 1 tiene que ver con dónde grabar las rentas y cómo grabarlas, ¿no? Os decía al principio de esta charla, bueno, antiguamente las metrópolis se inventaban el principio de residencia para que la colonia no pudiera grabar aquello que allí se estuviese gestionando. Bueno, pues ahora nos vamos a inventar otro, que es el valor el mercado. Ahora, el nexo es el mercado. ¿Qué es lo que vale? El mercado. Es decir, más o menos lo que vienen a decir, Perú, tú puedes tener todo el mineral de cobre que tú quieras, el oro, la plata, etcétera, etcétera. Pero si no hay mercado, tú con el cobre puedes hacer lo que tú quieras. Si no hay alguien que te lo compre, eso no vale nada, ¿no? Y entonces, bueno, esto es un poco lo que se ha venido a decir con el pilar 1. Es decir, el nexo es el mercado, es lo que vale ahora. ¿Y dónde está el mercado? Pues en Europa, fundamentalmente, en otros estados, pero claro, en Europa, gente más o menos bien adoctrinada en el uso de las nuevas tecnologías, cierta capacidad de compra y comprando en Amazon, en Alibaba y en donde fuera, ¿no? Entonces, claro, lo que vienen a decir estos estados es, claro, aquí en Europa habrá que someter a gravamen algo de esa renta, porque esa renta están generando aquí. ¿Por qué? Pues porque ahora lo que vale es el usuario
el usuario va creando mercado, va creando redes, y cuantos más usuarios tengas, pues más importante es y más vales, ¿no? Luego aquí, en el pilar 1, digamos, lo que te está diciendo que hay dos cosas importantes. El mercado y el intangible. ¿Intangible qué es? El intangible es el app. El intangible es el programa. El intangible es la interacción. Y entonces, claro, ahí el problema después es en evaluar esto, ¿no? Entonces, el pilar 1 habla de dos cosas. Un beneficio que se llama de rutina, rutinario, y un beneficio que se llama de un beneficio por exceso, ¿no? Entonces, esto la verdad es que los términos son muy parecidos a los términos que se utilizan en precio de transferencia. Es decir, tú tienes un beneficio y entonces el beneficio tienes que hacer un profit split. El profit split es el beneficio rutinario y el beneficio por exceso como consecuencia del valor que tú tienes como consecuencia de tu digitalización. El primero, más o menos lo sabes, es el mercado. Es decir, ¿cuál es el mercado? Pues lo que tú vendas en todo el mundo. ¿Cuánto vendes en todo el mundo? Tienes que vender más de 750 millones de euros, que son más o menos las cifras que están barajando esos impuestos sobre prestaciones de servicios digitales, 750. Y después, en segundo lugar, tú lo que tienes es cuánto se vende en tu país en concreto. ¿Por qué? Porque cuanto más grande seas, digamos, hay una mayor interacción con el usuario. Y cuanto mayor sea la interacción con el usuario en ese país, pues más posibilidades tú le estás dando a ese país de poder grabarlo. Es el beneficio por exceso. Y entonces, claro, ahí es donde está el problema, ¿no? En determinar esa segunda partida. Pero claro, para eso hay una tercera pata muy importante en todo lo que son los pilares 1 y 2, pero fundamentalmente el 1, que es la seguridad jurídica. Y entonces, por eso se habla tanto de la firma de acuerdos previos de valoración, de APAs, y por eso se habla tanto del procedimiento amistoso, que van a ser las dos estrellas rutilantes del futuro de la imposición, ¿no? Una vez que esto esté ya, el pilar 1 y el pilar 2, ¿no? Pilar 1, entonces, la importancia del mercado, de la interacción del usuario, la importancia del dato. Es decir, aquí lo que estamos hablando es la venta del dato. ¿Pero de qué dato? Pues del dato que has dado tú a través de tu computadora sin querer, solamente aceptando las cookies, o solamente haciendo una búsqueda de un billete, un boleto de avión Lima-Madrid, o porque estás buscando un vehículo. Bueno, simplemente eso es un dato, alguien ha adquirido ese dato, es decir, lo ha conseguido porque tú te has conectado y ese dato lo van a vender. Eso es lo que se quiere grabar, ¿no? Es decir, normalmente son 3 patas lo que se quieren grabar con estos impuestos. Es la publicidad, 1, 2, lo predictivo, normalmente, y 3, la interacción entre usuarios, ¿no? Por tanto, digamos que tienes ahí el conjunto del pilar 1. Es decir, beneficio, digamos, rutinario, que sería el beneficio general, es decir, el acceso a mercados, y el más específico, que lo que te daría sería un plus porque tienes un mercado superior al de otros. Y eso se mide también por la facturación que en un determinado país estés haciendo, ¿no? Y después el pilar 2, que es, ahora ya le han puesto nombre, que es el GLOBE, que lo que viene más o menos es decir, nos lleva hacia una tributación mínima, ¿no? Una tributación mínima en el estado de residencia. Y más o menos lo que te venían a decir es, si hay un estado que por la razón que sea ha dejado de someter a gravamen una renta, porque ha decidido que tiene el tipo 0, porque quiere atraer determinado tipo de industria, lo que sea, pues el estado de residencia siempre podría decir, bueno, pues yo como, digamos, la norma internacional dice que podría darse una tributación de mínima hasta el 15%, si el estado de la fuente no ha querido, aun teniendo la potestad tributaria, no ha querido someterle a gravamen, yo estado de residencia le voy a someter a gravamen hasta el 15%. Sería como una especie de transparencia fiscal internacional, un CFC legislation, pero a lo bestia. ¿No? Es un poco el pilar 2, el famoso GLOBE, ¿no? Entonces eso es, digamos, la primera pata es era BEPS 2015, no llegamos a ningún acuerdo, solo detectamos los problemas. Segunda pata en la que estamos, vamos a ver si se llega algo a finales del 2020 en octubre, o si no para 2021, que sería pilar 1 y pilar 2, y después lo interesante de esto es, ¿y luego qué, no? El post-BEPS y post-COVID y demás, ¿no? Bueno, pues hay que ver, ¿no? Pero primero hay que ver si finalmente todos los estados van a estar por la labor de consensuar y de aceptar este tipo de imposición. Por cierto, imposición, muy interesante este tema, imposición que todos los estados hablan de una imposición indirecta. Y después he sabido que si yo lo que estoy grabando es digamos, los ingresos, los beneficios obtenidos por una empresa altamente digitalizada, a mí me parece que es un impuesto sobre la renta. No podría ser un impuesto indirecto de ninguna manera. Y entonces esto abre de nuevo la caja de Pandora, consistente en
¿puedo aplicar los convenios de doble imposición internacional también a estos impuestos? Porque si son impuestos sobre la renta, pues los tendría que aplicar, ¿no? Entonces, esto va a plantear muchísima conflictividad en el mundo fiscal a corto o medio plazo, ¿no? Todo depende un poco, pues, de si el Pilar 1 y Pilar 2, que además quieren incorporarlo también en una especie de instrumento multilateral como el que nuestros países están en estos momentos ratificando. Imaginaros si tenemos instrumento multilateral número 2 para incorporar este tipo de medidas fiscales. Es decir, puede ser una locura, pero bueno, ya veremos, ¿no? De acuerdo. Bien. A ver, entonces, has dado ya un largo camino sobre la información en torno a la nota del 23 de enero, que fue la que empezó a establecer por parte de la ONU esta solución consensuada sobre la base de los dos pilares, ¿no es cierto? Y los has desarrollado muy bien. Yo quería simplemente puntualizar que la propuesta de estos dos pilares poseen algún alcance estructural y transversal, ¿no es cierto? Porque en algún sentido afecta a todo tipo de negocios. Pero además, creo que el talón de Aquiles, a la luz de lo que contabas, es que no se limitó la articulación de medidas unilaterales por las distintas jurisdicciones. No se logró algún tipo de decir a los distintos estados, paren un poco para que avancemos juntos. Sí. Y tú bien has dicho que esa falta de consenso obligó en algún sentido a limitar las medidas, esa falta de limitación de las medidas unilaterales de los estados obligó a que ellos decidan grabar la economía digital por su lado, ¿no es cierto? Si quisiéramos hacer una especie de tipologías, tendríamos que decir que por un lado teníamos al perfeccionamiento del IVA, ¿no es cierto? O sea, en algunos estados han optado por grabar algunas de estas actividades a través del impuesto al valor agregado, y con el problema de si el consumidor es contribuyente o quién es el responsable del tributo, sobre todo porque estas empresas no tienen un lugar o una situación de contribución en el país. Algo de eso se ha avanzado en América, ¿no? Luego la exploración de impuestos de sociedades, y ahí tenemos un problema de regla de fuente o de extensión de la regla de establecimiento permanente, según fuera el país, ¿no? Y un nuevo tipo de impuesto que tú ya lo has comentado bien, o le has dado algún pincelazo, y que incluiría, te preguntaba si es que era la propuesta francesa o la propuesta española de este tipo de cuestiones, ¿no? Esta tipología entonces de vamos por renta, vamos por consumo o vamos por un nuevo impuesto, finalmente ha hecho que haya una especie de competencia y alguna distorsión de la economía en algún sentido, ¿no? Entonces me gustaría ahí que nos comentaras, digamos, ¿qué te parece a ti la propuesta francesa o incluso la que ustedes tenían en España, ¿no? ¿Cómo la has visto? Muchas gracias, Luis. Una cosa interesante, yo creo que para también sentar un poco el tema, ¿no? Entonces, imaginaros la situación, ¿no? Como los estados cada vez necesitan más dinero, hay que recaudar, se nos ocurren distintas ideas, vayamos por la idea de nuevos impuestos. Entonces, uno de ellos es este, ¿no? El impuesto sobre prestación de servicios digitales, ¿no? Tan pronto como Francia, Italia y España decidieron dar un paso adelante y crear este tipo de impuestos, la administración Trump, la administración americana, rápidamente se puso manos a la obra, ¿no? Entonces, como los franceses fueron los primeros, la propuesta de impuesto, que después fue aprobada, aunque no se está aplicando, aunque hoy precisamente hay una noticia en los medios de comunicación diciendo que Macron ya sí o sí entiende que es un impuesto necesario y que está absolutamente legitimado y que va a seguir para adelante, se va a cobrar este año. Pero la negociación del año pasado que se hace entre la administración americana y la administración francesa es muy curiosa. Después se repite con la española, ¿eh? Pero entonces la cuestión era la siguiente forma. Entonces la administración americana primero amenaza a la francesa y le dice que si le establece un impuesto de ese tipo, pues entonces los productos franceses, el queso, la mostaza, el vino, el champán, estarían sometidos a una serie de tarifas de carácter aduanero a la entrada a los Estados Unidos. Hay una negociación y en esa negociación entonces se queda todo en una especie de stand-by esperando a que se apruebe una solución consensuada a largo plazo de carácter multilateral, es decir, lo que está llevando a cabo la OCDE. Bueno, como esto se ha ido retrasando, pues resulta que esto le permite
a la US Trade Representative, una especie de comisión que existe en el Congreso de Estados Unidos, de estudiar a ver si ese tipo de impuestos, en particular en este caso el francés, era un impuesto de carácter discriminatorio contra los productos americanos. Y como no puede ser de otra manera, esa comisión decide que ese es un impuesto de carácter discriminatorio para los productos americanos. Por lo tanto, eso le permite a su vez a la administración americana ponerse de nuevo en contacto con la francesa y decirle que si ese impuesto se cobrase en algún momento, automáticamente se pondrían en vigor las tarifas arancelarias, aduaneras, para todos los productos franceses que identificaba anteriormente. Lo mismo ha pasado con España. Es más, con España ya se han establecido fundamentalmente aceite de oliva, con productos que, bueno, sí, son importantes, pero bueno, pues digamos, da lugar un poco al unilateralismo, al nacionalismo exacerbado que se está viviendo en estos momentos, ¿no? Bueno, entonces, en ese estado de las cosas, tenemos la OCDE trabajando por un lado, la Unión Europea trabajando por otro y después las medidas unilaterales de los distintos estados. Para que te hagas una idea, os hagáis una idea, el impuesto español pretende la mejor previsión. Es un impuesto que ha sido, digamos, reducido, porque os voy a contar ahora un poco cómo funciona. Pero prevé una recaudación de 900 millones de euros. Hombre, es dinero, pero no es el dinero necesario y, digamos, para ni siquiera, digamos, superar mínimamente todo lo que se está, digamos, invirtiendo como consecuencia de la pandemia, ¿no? Eso es simplemente un aperitivo, ¿no? 900 millones es un aperitivo. Y bueno, pues lo que hay que ver también es un poco hasta qué punto se hace complejo el sistema tributario y al mismo tiempo también un poco hasta qué punto nos estamos arriesgando a una amenaza más potente que puede dar lugar a que los productos, sobre todo agrícolas españoles, no terminen entrando en Estados Unidos. Pero bueno, para que os hagáis una idea de ver cómo funciona, ¿no? En el caso español, digamos, ya sabéis que estos impuestos funcionan en 3 escalones, ¿no? La primera condición es facturación de 750 millones de euros en todo el mundo. En segundo lugar, una facturación por estado. Es decir, por lo tanto, lo que estamos viendo, por un lado, cuánto vale el mercado. En segundo lugar, cuánto mercado hay en un estado en particular. Entonces, en este caso, en España se ha puesto 25 millones de euros. Sin embargo, la gran mayoría de los estados europeos son 50 millones de euros. En España se ha bajado a 3 millones de euros. En Italia, 25 millones. No, perdón. Vuelvo. En España, 3 millones de euros. En Italia, 5 millones de euros. Y en Francia, 25 millones de euros. La propuesta europea es 50 millones de euros. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Claro, si yo bajo mucho el umbral de los 3 millones de euros, que voy a pescar peces grandes y peces pequeños. No sé si se entiende la idea. Entonces, claro, sí. Entonces, esto hace que, claro, tenga mayor impacto este impuesto en el caso español, ¿no? En el italiano también tiene su impacto, son 5,5 millones de euros. Pero claro, 3 millones de euros se alcanzan de manera muy fácil por parte de una empresa de este tipo, ¿no? Sobre todo cuando está facturando 750 millones de euros en todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esto que está creando, ¿no? Pues, digamos, primero, mucho caos, porque hay mucho impuesto, insisto, ideado por los distintos gobiernos y después aprobados por los legislativos. Pero claro, aquí vuelvo a insistir en la idea. Claro, yo puedo decir que esto es un impuesto indirecto y lo pongo en la ley, es un impuesto indirecto. ¿Quiere decir que sea un impuesto indirecto? No. Para saber si es un impuesto indirecto o directo, yo lo que tengo que ver son las características del impuesto, las características del tributo. Y es ahí donde todos estos impuestos pues plantean el problema, ¿no? Es decir, bueno, pues la gran mayoría de ellos son impuestos de naturaleza directa, a los que resulta de aplicación los convenios de Impuesto Internacional, puede resultar de aplicación los convenios de Impuesto Internacional, y por lo tanto, bueno, pues si yo soy una empresa que lo pago, me lo podré de alguna manera acreditar en el estado de residencia. Supongo que sí, ¿no? Por lo tanto, he ahí uno de los problemas que Estados Unidos está viendo en este tipo de impuestos. ¿Por qué? Pues porque luego se van a acreditar contra el impuesto americano, ¿no? Y claro, aquí es donde se rompe la baraja. Es decir, yo, que tengo toda la industria digital, mis industrias que están altamente internacionalizadas y digitalizadas, y después resulta que, digamos, el sistema fiscal que al final va a poder deducir ese impuesto que se ha pagado va a ser Estados Unidos. No. Entonces, un poco para evitar la problemática internacional, lo que se dice que son impuestos indirectos. Pero
Insisto, es preferible que vosotros veáis las circunstancias, o mejor dicho, las características de estos impuestos en las distintas normas, aprobadas por Francia, Italia, España, el Reino Unido, y vais a ver que, bueno, pues si graba el beneficio. Si graba el beneficio, ¿qué es? De renta. Claro. Y por lo tanto, esto puede caer como un castillo de naipes. De acuerdo. Sí, mira, en lo que acabas de plantear suena realmente súper interesante, porque nos has pintado la cuestión en su esencia. Y pienso yo que capaz esta proliferación de medidas unilaterales obligó que en octubre del 2019, yo acabo de recordar que estaba en Madrid en un evento tuyo que estabas realizando, hablando del tema de la tributación internacional, y nos enteramos de que el Secretariado General había sacado su planteamiento sobre el enfoque unificado, ¿no? Este documento para lograr el gravamen sobre la economía digital. A mí me asombró, lo conversamos en aquel momento, que haya sido el secretariado el que lo haya planteado, como ha planteado ciertamente el documento de la interpretación ahora de los convenios en el tiempo de la COVID, ¿no? Y a mí me gustaría que nos plantearas un poco qué es esto del enfoque unificado y y qué ha quedado para empezar, ¿no? Y hacia dónde va, y luego qué es esto del enfoque unificado por una cuestión que posiblemente sea interesante, ¿no? Pareciera que por acá la OSD ha ido en aquella zona con la que no se, o respecto a la cual nunca se decidió tomar en cuenta para establecer los precios entre las partes vinculadas, ¿no es cierto? Esta idea de que sea un país el que reciba la recaudación y luego la distribuya a través de índices, pareciera que nos está sacando ya del tributo como experiencia nacional para convertir esto en una cuestión mundial, ¿no? Estamos ya también aquí a puertas de un cambio institucional tributario. ¿Cómo ves tú esto del enfoque unificado, querido Fernando? Bueno, pues el enfoque unificado fue el prolegómeno del Pilar 1, básicamente, ¿no? Es decir, el enfoque unificado lo que más o menos venía a decir es, bueno, habíamos detectado que había una parte de la renta que no era sometida a tributación en ningún sitio, que había que buscar cómo se sometía a gravamen esas rentas, y que, bueno, pues fue muy curioso porque ya se adelantaba precisamente, básicamente el Pilar 1, y se adelantaba además precisamente lo que ellos llaman el Amount A, Amount B e incluso el C, ¿no? El Amount A era lo que nosotros hemos llamado el beneficio rutinario, el B sería el beneficio como consecuencia de la digitalización. Correcto. Y el número de usuarios, y el C todo lo que sea, el C, Amount C es un poco la certeza jurídica, es decir, el APA o el procedimiento. Entonces, el enfoque autorizado o unificado, perdón, lo que tenía que ver precisamente era eso, ¿no? Una primera toma de contacto con los estados. Ojo que Perú está acudiendo a estas reuniones, son 130 estados, y Perú, digamos, participó precisamente en esa primera toma de contacto, ¿no? Entonces, lo que se quería era, sobre todo, recabar información. Para eso hubo una audiencia pública en París, como consecuencia de aquello, a finales del año pasado. Lo que se quiso, se presentaron cerca de 3.000 folios que están, por cierto, publicados en la página web de la OCDE, 3.000 folios con distintas ideas y la formulación de, bueno, pues todos los obstáculos y todas las pegas que os podéis imaginar para que esto no saliera adelante, ¿no? Pero no solamente no consiguió que no saliera adelante, sino que salió impulsado, ¿no? Y todo el trabajo que se hizo con el enfoque unificado, lo que ha servido un poco ha sido para la elaboración fundamentalmente del Pilar 1 y del Pilar 2 también, ¿no? Pero bueno, el Pilar 2 ya quedó más en manos de las administraciones tributarias, porque esto de alguna manera también se estudia en la Unión Europea, formaba parte de ATAD, de la Directiva Antiabuso, y seguramente si no lo saca la OCDE, pues lo sacará la Unión Europea, ¿no? Pero en relación con esto, claro, la OCDE ahora mismo se ha convertido, dado el impulso también político que tiene, el apoyo político que tiene, se ha convertido probablemente en digamos, en quien tiene liderazgo en todos estos temas, ¿no? Y entonces hay un par de cuestiones también muy interesantes recientemente publicadas en la web de la OCDE que tienen que ver con, precisamente algo que tú has citado, Luis, que tiene que ver con la interpretación de los convenios de doble imposición internacional en tiempos de COVID. Y eso está muy interesante, ¿no? Porque, claro, son consecuencias o repercusiones que se producen como consecuencia del teletrabajo, ¿no? Eso es lo que tiene que impactar un poco con, pues eso, trabajadores transfronterizos. Uno, temas de residencia, ¿no? Es decir, bueno, pues yo si he decidido mi confinamiento
yo no sé, pues yo soy, pues no sé, imaginaros, soy peruano, pero he decidido pasar mi confinamiento en España, ¿no? Entonces, ¿ese señor puede cambiar la residencia fiscal como consecuencia del confinamiento? O, en fin, cosas como, por ejemplo, dónde se toman las decisiones de una compañía si ahora resulta que nos reunimos todos online, ¿no? Es quien la organiza. Entonces, como se ha organizado por uno de los consejeros peruanos, resulta que tiene ahí la residencia, no la tiene, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante esa nota de la OCDE en relación con convenios y OCDE y también con precios de referencia, ¿no? Que hay otras guidelines muy interesantes en temas de precios que os animo a leerlas porque la verdad es que dan muchísimas ideas, ¿no? Y la verdad es que lo que viene más o menos a decir es que probablemente hay que replantear todos los modelos de precios que hayan estado hasta ahora. Es posible, porque claro, yo me atrevo a decir una cosa, ¿no? Es decir, está muy bien el enfoque unificado, pero imaginemos en la situación actual. Resulta que yo soy un distribuidor de bajo valor añadido, que como consecuencia de la pandemia me he quedado parado. ¿Estaría contenta la jurisdicción de residencia de ese distribuidor de bajo valor añadido imputándole todas las pérdidas habidas como consecuencia del COVID? Exactamente. Precisamente por eso también enfoque unificado, pues es que COVID-19 ha venido para cambiar muchas cosas, ¿no? Está bien. Y ya vamos a casi mi última interrogante. No quiero agotarte, visto a la hora que es por allá. Gracias por seguir estando en esta reunión. Mira, hablemos de la frontera, del futuro. Y es un tema que tú has trabajado mucho. Más que nadie conoces esto en el mundo de habla hispana. Para nuestra audiencia, Fernando investiga en este tema de la robótica desde hace un buen tiempo y la influencia y la relación con los impuestos. He conocido tu trabajo, Fernando, por el grupo de investigación sobre fiscalía y robótica que diriges en la Universidad de Complutense. Y yo quería preguntarte un poco, ¿qué es lo que viene? Cruza, por favor, en tu reflexión, si es posible, el efecto de la pandemia y pospandemia, el efecto de la robótica y el futuro, y conecta también algo con lo cual que te he insistido a lo largo de esta reunión, es cómo financiar este futuro, cómo financiar la reconversión, cómo enfrentarnos a esta situación nueva de la robótica y cómo salir de la pandemia, ¿no? Entonces quisiera una reflexión tuya de qué avisoras hacia el futuro. ¿Cómo lo ves? Haz algo de futurología. Sí. Luis, me has hecho una pregunta que esto parece una pregunta para el oráculo, ¿no? No me gustaría a mí, ¿no? Que me gustaría saber todo esto, porque si lo supiera, vamos, iba a tener un éxito bestial, ¿no? Bueno, esto son todo preguntas abiertas porque nunca jamás hayamos estado en una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Es una situación totalmente incierta, con una incertidumbre bestial. Es decir, si tú preguntas a algunos economistas te dicen la recuperación va a ser en V, si tú preguntas a otros tú dices vamos a estar no sé cuántos años hundidos en la más completa de la miseria para recuperarnos dentro de 10, 15 años, otros que te dicen, bueno, es una oportunidad de cambio de paradigma. El ser humano está demostrado que tantas veces se ha superado a sí mismo y esto lo vamos a superar también. Y bueno, pues la verdad es que es difícil darte una solución, ¿no? Vamos a ver. Yo lo que sí que me parece que esta pandemia lo que va a producir precisamente es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para todos. Una oportunidad para el Estado, para la administración tributaria, para los contribuyentes, ¿no? Para el Estado porque tiene que ser repensado, ¿no? Probablemente el Estado yo creo que dejó mucho espacio que fue ocupado y se ha visto, ¿no? Que cuando vienen mal dadas, pues probablemente el Estado, cuando ha dejado mucho espacio a la iniciativa privada, pues puede que no siempre se haya podido dar la mejor de las respuestas. Por lo tanto, en los próximos años vamos a tener más Estado, ¿no? Probablemente. Ese Estado hay que financiarlo. ¿Cómo se va a financiar? Pues probablemente a través de, si uno quiere ser sostenible, pues debería ser a través de impuestos. Pero tienen que ser impuestos que no afecten a la inversión. Que no afecten a la inversión. Y entonces, ojo con parches, ¿no? Ojo, yo soy de los que opino que hay que tener un modelo de sistema fiscal, ¿no? Y entonces el modelo de sistema fiscal bien llevado lo que te permite es, pues mira, en épocas de maldadas
como es en estos momentos, pues probablemente un incremento del IVA o un incremento en determinadas partidas del impuesto sobre la renta. No para todos, no para los trabajadores, pero probablemente para determinadas partidas o para rentas más altas, ¿no? Sin necesidad de crear nuevos experimentos tributarios en forma de impuestos, ¿no? Cuanto más impuestos tienes, más complejo es el sistema, luego más difícil también es de aplicarlo, ¿no? Por lo tanto, la sencillez es una de los principios básicos del famoso informe Mirrlees, pues yo creo que es una cuestión que hay que tenerlo. Y además, cuanto más sencillo es, la ciudadanía también mejor, digamos, lo entiende, por lo tanto, también lo asume como tal, ¿no? Por lo tanto, menos impuestos individualizados, más sistema fiscal y probablemente las figuras adicionales, pues yo creo que tienen o pueden tener recorrido para la financiación de lo que es el futuro. Y después a todo esto, pues tenemos la digitalización y la robótica, ¿no? Digitalización, pues claro, son las nuevas formas de negocio, naturalmente. No se les puede poner tampoco obstáculo, porque todos aquellos puestos de trabajo que probablemente vayan a desaparecer como consecuencia de labores que son manuales y que las puedan hacer, pues por ejemplo, robots o lo que sea, pues probablemente esos puestos de trabajo van a ser sustituidos por otros puestos de trabajo para jóvenes bien formados desde el punto de vista tecnológico, informático y demás, ¿no? Y para aquellos otros que vayan perdiendo sus puestos de trabajo como consecuencia de que son imposibles de reciclar, pues naturalmente el Estado tiene que tener en cuenta que tiene que llevar a cabo programas de reciclaje para ellos o de formación, y si no, pues sencillamente pues tienen que ocupar su tiempo. Es decir, probablemente ha sido parte de culpa de la robotización y la digitalización en la que nos vemos inmersos, ¿no? En la robotización, cuando les decía que también tenía que ver para la administración tributaria, porque deben, digamos, modernizarse en el sentido del uso de las nuevas tecnologías precisamente para luchar contra la informalidad. La informalidad al final es un cáncer para el propio Estado, ¿no? Es decir, un Estado poco sostenible, pues porque no pagan impuestos, digamos, habiendo sido devengados, nacidos y creados, pues la verdad es que es un mal ejemplo, ¿no? Y es algo que perjudica a todos, ¿no? Porque probablemente los trabajadores con menos posibilidades de poder planificar, pues son los que se convierten probablemente en contribuyentes cautivos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues por ahí viene un poco el futuro, ¿no? En eso lo que es la justicia tributaria, sin duda, en todo lo que es que las rentas deben ser sometidas a gravamen, que deben ser sometidas a gravamen en el lugar donde se crean, sabiendo que se crean pues a través ya de distintas fórmulas, ¿no? Y ya no solamente las tradicionales, sino también de las nuevas, y que probablemente lo que tengamos que tener es una mayor flexibilidad en los conceptos, porque ni LP ya va a tener la misma definición que ha tenido hasta ahora, cada vez más está alineado con lo que es la presencia digital significativa, ni la residencia va a ser, digamos, entendida como se ha entendido ahora, y los precios de transferencia, pues naturalmente van a ser, digamos, altamente compelidos a modificarse en los próximos meses, ¿no? Si no se lo están haciendo ya, ¿no? Para aquellos que se dediquen a los precios, pues la verdad es que es un área de trabajo enorme en estos momentos porque, claro, precisamente la pandemia lo que ha dado lugar es precisamente a esa aplicación del principio de rebus sic stantibus, es decir, valía en el momento que teníamos con las circunstancias que teníamos, pero esas circunstancias han cambiado y por lo tanto ahora se pueden dar las circunstancias más que suficientes para poder modificar políticas de precios y, bueno, pues naturalmente de manera muy razonable, ¿no? No soy un oráculo, querido Luis, pero bueno, he tratado de ver un poco dónde puede ir el futuro. Lo que nos estás planteando suena muy interesante, muchas gracias. Ya estamos casi al cierre, Fernando. Si te parece bien, vamos a darle una intervención tanto a Raúl como a Rubén para que nos planteen sus reflexiones finales y luego yo te pediría que tú cerraras con una reflexión para las personas que están compartiendo con nosotros. Rubén, empieza por favor, si fueras tan amable. ¿Qué te ha parecido y cuál sería tu conclusión? Muchas gracias, Luis. Bueno, súper interesantes los comentarios de Fernando, los tuyos. Lo primero que viene a la cabeza es que esta crisis generada por el COVID-19 lo que ha dado paso es al incremento de transacciones y operaciones sobre la base de economía digital, ¿no? Vemos que universidades, escuelas, empresas están usando plataformas digitales
¿no? Y eso evidentemente está generando rentas para estas empresas que han desarrollado estas plataformas. Pero esa renta no se queda en los países importadores de capital, sino más bien consumidores de tecnología. De tal suerte que no hay forma de que los estados como los nuestros puedan financiar ese gasto en que el Estado viene incurriendo para mitigar los efectos del COVID, sobre todo en el sector salud. No hay forma de que pueda quedarse con parte de esa riqueza, que sería importante para reactivar la economía. Veo que el futuro no es muy alentador desde esta perspectiva, o sea, no hay forma de que esa renta quede. Probablemente lo que se haga es pretender gravar a los consumidores, ¿no? En este caso a los mismos ciudadanos peruanos, por hacer uso de estas plataformas y de la tecnología desarrollada sobre el tema de economía digital. Bajo esa óptica, yo creería que sería importante una opinión de Fernando sobre qué nos espera, qué podríamos hacer economías en vía de desarrollo, ¿no? Consumidores de tecnología, para poder obtener parte de esa renta y poder financiar el gasto público en que los estados vienen incurriendo. Eso sería todo, Luis. Listo, Rubén. Raúl, ¿cuál sería tu reflexión final? Gracias. Creo que hay un concepto que el profesor Fernando ha señalado bien, que es hay un cambio de modelo, ¿no? Yo le llamo que, como digo, el COVID hay una nueva normalidad. O sea, evidentemente todos en el día a día estamos acostumbrándonos a una nueva situación en nuestros quehaceres y en nuestra vida diaria, tanto en operaciones como para el trabajo y el teletrabajo. Esta situación ya se había visto antes del COVID, que evidentemente la tributación de la economía digital era algo necesario y que se venía trabajando en eso. Creo que el COVID ha acentuado esta sensación. De hecho, el medio por el cual nos estamos conectando y hacemos posible esta reunión es una muestra de ello, ¿no? Entonces, creo que sí hay, en esta digitalización de negocios, hay una agenda que está pendiente, que ya el profesor Fernando nos ha dicho que, bueno, esto parece que esto va porque va para octubre, por lo menos una primera conclusión, ¿no es cierto? Y creo que hay un efecto de esta digitalización que es importante, ¿no? Se comentó que era como el puesto de la venta de fruta, ¿no? Creo que la reducción de la informalidad en algún sentido ayuda a este tema de digitalización, la utilización de medios de crédito para los pagos, ayuda a eso. Y también creo que hay una oportunidad de la administración para utilizar la información que está obteniendo de esto, ¿no? No creo creo que sería importante también pensar en el cambio del chip de la administración, no tanto como para usar esta información para luego contragolpear contra los contribuyentes por esta diferencia que va a notar entre los resultados producto este mes y lo que ha venido generándose o declarado antes en algunos casos, no digo en todos, pero creo que es una buena oportunidad para repensar desde la administración qué uso o fin le vamos a dar a esa información en el marco de los objetivos que tiene la administración de la recaudación y la lucha contra el fraude y la ilusión fiscal, ¿no? Creo que eso es importante. Solo para cerrar, y ahí te robo un minutito, profesor Durán, es en general en relación al Pilar 2, creo que el Pilar 2 lo que nos ha contado bien el profesor Fernando es, se está estableciendo un mínimo de tributación, ¿no? A nivel global. Creo que esta medida extiende más solo la economía digital y genera un nuevo modelo, ¿no? Y en ese sentido es muy retador porque va a necesitar grandes acuerdos de muchas instancias, tanto públicas como privadas, para llegar a consensos y ver cuál es el mejor escenario, ¿no? Y sin duda las medidas unitarias que se han ido generando, bueno, es una reacción de cada país, en tanto hay mucho contexto político ahí para desgranar, así que me quedo con esta idea que se planteó de un cambio en el paradigma, ¿no? Con motivo de esta digitalización de los modelos de negocio. Gracias. Bien, querido Fernando, todo tiene su final. En primer lugar,
Gracias por todo lo que nos has comentado. La verdad es que nos has llenado de apuntes y de líneas de trabajo. Me gustaría en este momento, si tú pudieras hacer algunas conclusiones y reflexiones a modo de llamamiento para el nuevo tiempo tributario que viene. Bueno, pues queridos amigos, ¿qué os puedo decir yo? Pues 4 cosas rápidamente a modo de conclusión. Yo creo, sinceramente, que estamos en un momento óptimo para repensar muchas cosas, ¿no? Creo que durante este tiempo de confinamiento seguramente que todos hemos estado pensando un poco en el futuro, porque todos somos, el humano siempre razona o trata de razonar, y todo lo que le crea incertidumbre pues le hace todavía ser más reflexivo, ¿no? Entonces probablemente en estos tiempos nos haga a nosotros tiempo un poco pues para un poco agobiarse un poco por lo que viene, y desde un punto de vista fiscal, y dado que la gran mayoría de los oyentes y que nos están viendo en estos momentos pues seguramente se dedican al mundo de la fiscalidad y habrán tenido algún pensamiento, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, pues yo en este momento sí que me gustaría, digamos, hacer 2 o 3 apuntes, ¿no? Creo que, claro, uno, si recordáis, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa necesitó del famoso Plan Marshall, una inversión de 25.000 millones de dólares de los de entonces, ¿no? No de los de ahora, de los de entonces, para un poco recobrar la normalidad en Europa, ¿no? En este momento, todos los indicadores dicen que la recesión todavía es más potente que la Segunda Guerra Mundial, porque en la Segunda Guerra Mundial hubo países, sí, afectados, pero otros muchos no lo tuvieron tanto, ¿no? Entonces, es una situación crucial en donde hay que poner lo mejor de todos nosotros y vamos a ver hacia dónde vamos, ¿no? Y lo mejor de nosotros, yo creo que desde un punto de vista fiscal, trataría de un poco trataría de poner en acción algunas de las cuestiones que tanto Luis como Rubén han puesto sobre la mesa, ¿no? Entonces, lo primero es que naturalmente la deuda pública va a ser enorme, por lo tanto se van a necesitar muchos millones de dólares para, digamos, volver a la normalidad. Eso hay que financiarlo. Los impuestos, naturalmente, va a ser la vía fundamental, y esto va a dar lugar a 2 cuestiones, ¿no? En primer lugar, mucha litigiosidad tributaria, probablemente, y en segundo lugar, la aparición de nuevas figuras tributarias, ¿no? A mí si me pregunta alguien, yo les diría, no creáis nuevas figuras tributarias, aprovechad las que ya se tienen y sobre todo impuestos de carácter neutral. Eso por un lado. En segundo lugar, hay que luchar contra la informalidad, ¿no? Es decir, yo creo que si hemos visto que esto es tan peligroso como es y que las muertes se han producido a nuestro alrededor, esto quiere decir que tenemos que funcionar más como una comunidad, ¿no? Tenemos que funcionar más hacia una sociedad en la que todos estemos incluidos y en donde pues todos más o menos tengamos un objetivo común, ¿no? Que es el bienestar de todos, aprovechar también para, proteger el medio ambiente, proteger a los vulnerables también, y que todos juntos pues podamos salir de esta pandemia, porque a mí me da la sensación de que esta no va a ser lamentablemente la última que probablemente vayamos a ver, y por lo tanto, siendo así, pues es preferible poner a la fuerza de la naturaleza a nuestro lado, y por lo tanto ese crecimiento inclusivo, verde, comprometido, y que bueno, pues que lo importante al final son las personas, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que hay que estar especialmente imaginativos, ¿no? A la hora de poder cubrir con consenso, es decir, con consenso a largo plazo, con el multilateralismo. No nos vayamos con temas muy nacionalistas, porque esto puede ser un problema, ¿no? Tened en cuenta que la movilidad va a ser un problema en los próximos años, seguramente. Veníamos de una globalización estupenda y probablemente en los próximos años vamos a tener un problema, como ya se está viendo, de movilidad, ¿no? Es decir, bueno, pues, que van España entre ellos, ¿no? Van a cerrar sus fronteras, todas las personas que quieran entrar una cuarentena de 14 días antes de poder, hacer vida normal en un país, ¿no? Por lo tanto, la fiscalidad tiene mucho que decir en todo esto, y me parece que es importante que sobre todo las democracias y el orden democrático se mantenga, y que bueno, que
Ojalá que ninguno de los países hermanos de Iberoamérica y España caigamos en, digamos, anhelos dictatoriales o de autoritarismo, ¿no? Porque esto, la verdad es que sería una pena. Y que se prevé también que probablemente haya mucho descontento social, por lo menos en los próximos meses, donde todavía pues las medidas fiscales no hayan podido todavía recaudar todo lo necesario. Entonces, bueno, pues lo que hay que tener es paciencia, confiar. Yo creo que es muy importante confiar y saldremos todos adelante con ayuda de todos, sin dejarnos a ninguno de lado, ¿no? No me queda más que daros las gracias, naturalmente a Luis, a Rubén y a Raúl por sus preguntas, por estar ahí, por su presentación, por la oportunidad que me han dado de poderme explicar y dirigirme a todos vosotros. Y que nada, pues estaré encantado de ver cómo salimos de todo esto reforzados y con otros modelos de todo tipo, de negocio, de relaciones y demás, ¿no? Muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto. Gracias. Muchas gracias, querido Fernando, por tu tiempo, por el esfuerzo de conectarte con nosotros teniendo horarios diferentes. Y gracias, yo estoy seguro de que has dejado una serie de rutas interesantes para nuestros distintos tipos de oyentes. Para ustedes, queridos amigos que nos han seguido durante toda esta transmisión, también les quiero agradecer y sobre todo convocarlos a nuestro siguiente programa, el próximo viernes a las 7 de la noche. En ese programa vamos a invitar a otro querido amigo común de Fernando y mío, que es Cristian Vilardi. Él es un argentino-italiano que se encarga de trabajar en el estudio UCMAR, en la parte de América Latina, y es especialista en derechos humanos y tributación. Profesor de la Universidad de Palermo y además querido y siempre buen amigo de nosotros en el Perú. Con él vamos a trabajar en torno a algunos temas vinculados a los derechos del contribuyente en el marco de COVID-19. Vamos a explorar el tema del intercambio de información y los efectos que eso está trayendo. Y yo también intentaré poner al día algunos temas peruanos, ¿no? ¿Cuál es un tema que interesa a buen sector de los que estamos aquí? Es la sentencia del Tribunal Constitucional que fue emitida hace un mes atrás sobre la norma, que era el decreto legislativo 1314, sobre los emisores electrónicos de contar operaciones de servicios electrónicos. Si recordarán, la Federación del Colegio de Contadores fue la que propuso, la Junta, del colegio fue la que propuso la demanda de inconstitucionalidad y finalmente no fue declarada inconstitucional y la norma está vigente. Entonces quería también introducir eso, el conjunto de criterios del Tribunal Constitucional hacia el pasado, y conversarlo y contratarlo con Cristian. Muy bien, muchas gracias nuevamente, querido Fernando, un enorme abrazo, gracias a todos ustedes y nos vemos en la siguiente oportunidad. Buenas noches a todos.